Siembra Televisión con su música y su ritmo. Una cita médica en casa todos los jueves a las 19 horas Venezuela y la actualidad municipal en su programa Salud y Municipio, conducido por el doctor Douglas González. Jueves solo por Siembra TV, más cerca de ti. Entrevistas, análisis político, debates y mucho más en su programa Con la Verdad por Delante en TV, conducido por el abogado y economista Jorge Linares. Martes y jueves a las 12:30 horas Venezuela, solo por Siembra TV, más cerca de ti. A continuación, espacio publicitario. Siembra TV, más cerca de ti. ¿Estás buscando una carrera universitaria que te permita alcanzar tus metas sin límites? No busques más. En la Universidad Bicentenaria te ofrecemos la oportunidad de estudiar 100% en línea a través de la red CATES. Con nuestros programas de vanguardia y un equipo de profesionales altamente capacitados podrás adquirir todos los conocimientos necesarios para destacar en el mercado laboral actual. No dejes que ninguna barrera te detenga. Convierte tus sueños en realidad y elige tu futuro. Contáctanos al 0424-316-6987 y obtén más información. Estamos aquí para apoyarte en cada paso del camino hacia el éxito. Sueña, haz que suceda. Shopping Center, la tienda que le gusta a la gente. Encontrarás lo mejor en víveres, artículos de limpieza y mucho más. Con los mejores precios. Ven y visítanos en la Avenida Bolívar, Centro Profesional Las Américas, planta baja diagonal, al Banco de Venezuela. Shopping Center, la tienda que le gusta a la gente. Nuestra fibra, tu mayor logro. Nuestra conexión, tu reunión con amigos. Nuestra velocidad, tu primer campeonato. Nuestra banda ancha, tu empresa. Nuestro contenido, tu mundo. Tu mundo cambió y nosotros también. Inter, tu mundo, nuestro compromiso. Soy la flor de Sarasa, de mi pueblo soy la flor y hoy estoy aquí en San Juan en la tienda del pintor. Hola amigos, les saluda Rumi Olivo y estoy en la Puerta del Guárico, aquí en la Villa Olímpica, frente a los morros de San Juan, disfrutando, y vengo a comprar mi pintura que voy para Sarasa en la tienda del pintor. Acompáñenme, vénganse. Yo soy la flor de Sarasa, ligera como el... Ay, mire cómo me reciben con un cafecito divino aquí en la tienda del pintor. Yo soy la que pique el cuero, el del toro cimarrón. Soy la tápara de suero picante cuando hay amor. Bueno, ya compré mis cosas y mis pinturas en la tienda del pintor. Todo lo que necesites para la decoración de tu hogar. Ofertas maravillosas para ustedes, para que pinten su casa. Nos vemos, ya yo estoy aquí lista. Los quiero mucho. Soy el cantante
bananera del Hawái, soy como una mandarina, dulcita como el meré. Finaliza el espacio publicitario. Siembra TV, más cerca de ti. Programa recreativo con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de madres, padres, representantes o responsables. Siembra Televisión, compañía anónima, no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidas en el siguiente espacio, los cuales son de absoluta y única responsabilidad del moderador, productor o público participante de dicho espacio. Siga con Mi Medio Oriente Querido. Siembra TV, más cerca de ti.
semana muy crítica en el Medio Oriente, ataque para la liberación de los rehenes israelitas que están en Gaza y también ataque de Israel al sur del Líbano. Evocamos la canción de esa excelente cantante Julia Boutros, que acaba de cantar una canción dedicada al sur. Tenemos uso de razón en el Medio Oriente, ataques constantes contra los ciudadanos, los amigos, las personas que viven en el sur del Líbano, y lo último, se teme un ataque masivo contra el sur del Líbano, donde hay líderes del Partido de Dios conocido como Hezbollah. De hecho, hubo unos ataques que tuvieron 4 líderes importantes y se teme que esta frontera o este ataque se vaya a ampliar en los próximos días. Esperemos que no sea así. Por otro lado, hay algo importante que va a ser el tema de este programa sobre el ataque que hizo Israel contra Gaza para liberar 4 rehenes. Todo el mundo dice, perfecto, tengo derecho a liberar mis rehenes, pero libero rehenes y dejo un poco de muertos, que mínimo se calcularon 200 muertos en el ataque que hizo Israel. Aquí tenemos el Abbas, que es el presidente de la autoridad palestina, pide una sesión urgente a la ONU tras la muerte de más de 200 palestinos durante el rescate de los rehenes israelíes. El sábado 8 de junio, el ejército israelita anunció que habían rescatado vivo a 4 rehenes después de una misión militar en una zona de Gaza conocida como Nusayrat, en el centro de Planos, en todo el centro de Gaza. Estas 4 personas, 4 rehenes, eran parte de más de 250 personas que fueron secuestradas en aquel famoso 7 de octubre del 2023 y que nos trajo todo este desastre y este genocidio. Nunca hemos aplaudido las guerras, los genocidios y las muertes. El extremismo, tanto del lado palestino y del lado israelita, que aprovecha para cometer su genocidio y termina arrasando por todo el sector de Gaza, es muy grave. En el campamento también se informaron, por lo menos en esta operación de rescate, fueron 210 muertos. Bueno, este panorama luce desolador. Ya el mundo se está movilizando, es decir, ya basta, vamos a llegar a un acuerdo definitivo que pare ese genocidio contra el pueblo palestino. Por otro lado, vamos a ir a un resumen sobre lo que pasó en esta operación de rescate de los rehenes. Vamos con el próximo video, que nos va a decir qué pasó realmente hace 8 días con el rescate de los rehenes que tenía el grupo Hamas en su poder en todo el centro de Gaza. Adelante. Bueno, y vimos uno de los videos. Yo calculo que con el correr de los días va a haber más videos de los operativos del ejército israelí. Un operativo exitoso en cuanto a la liberación de los rehenes, un operativo militar que dejó en la franja de Gaza, en el lugar que atacaron, a muchos muertos, muchos civiles muertos. Se está hablando de más de 200 civiles muertos, 400 heridos, con una declaración que acaba de hacer el Pentágono hace minutos nada más, diciendo que el muelle provisorio, ¿se acuerdan? El muelle por donde tiene que llegar la ayuda humanitaria a la franja de Gaza, no fue utilizado para esta operación. Están diciendo que, bueno, lo está diciendo el Pentágono, que fue casualidad que la situación se llevó ahí muy cerca, pero que el muelle no fue utilizado, ni ningún tipo de dependencia de los Estados Unidos. Repito, es una operación que el ejército israelí está diciendo que llevó varios meses
de preparación, con lo cual da a pensar que durante varios meses estos rehenes estuvieron secuestrados en el mismo lugar, en edificios separados, pero si llevó varios meses daría la impresión que estuvieron secuestrados todo el tiempo en ese lugar, y nos iremos enterando de más detalles, pero lo que ha generado mucha felicidad, obviamente, en los familiares de las personas secuestrados, por otro lado, ha generado muchos muertos y una situación muy dura en la Franja de Gaza, entre los civiles que de golpe se vieron en medio de esa operación y que lo vivieron de esta manera. الأطفال والنسوان خلوهم يدخلوا البيت بعدين نثروا البيت ولا 60 شهيد. الله أكبر. أقول لك والله ما احنا عارفين مين هذا ومين هذا، أشلاء مش ولا واحد جثة سالمة. أنا مرة واحدة. السلام عليكم. محمد وأولاده مقطع يا محمد. قاعدين في البيت فوق حاجة صاروخ. بنات العم التنتين راحوا. والإخوة اثنين كمان، ولاد عمي إخوة اثنين كمان مستوى خطيرين. بلهم مش ذنب حاجة، قاعدين في البيت. أول شيء صاروا يضربوا حكم من هو يفوق من الجو، يضربوا هان يضربوا هان يضربوا هان، اشتد الإشي اللي هم بخمس دقائق اللي هم إيش؟ ما درناش صرنا نجري من غير ما ندري، والضرب فوقينا والدبابة وصلت لها. كنا قاعدين اجت الدبابة من هنا، اجوا كانوا هذه الخيرة، كنا قاعدين هنا، كنت بلعب مع صاحبتي، دخلنا على المصلى، ضلينا بالمصلى وخبط ورجع خبط رجع، بعديها طلعت بدي اطلع صارت كله دم، قطع دم، والكلب والهذا ما عرفنا شو نطلع، ضلينا رجعت نضلوا يمشوا الدبابات يمشوا ويروحوا، والدار كلها حريقة والروائح الله لا يوريك. طيب Bueno, todavía quedan casi 120 rehenes en manos de Hamas. Hoy las Naciones Unidas aprobó la posibilidad de un acuerdo, ¿no? La pregunta es, ¿puede ser posible un acuerdo para la liberación de más rehenes? Hoy estuvo el secretario de Estado de los Estados Unidos en Israel, estuvo con el primer ministro israelí Netanyahu. La pregunta es, ¿se puede lograr un acuerdo para que todos los rehenes sean liberados, o la idea será seguir a través de operaciones militares, que en algunos casos tienen éxito en el sentido de la liberación de los rehenes, no por el saldo de civiles palestinos muertos, y en otras ocasiones situaciones tremendas como cuando los propios soldados israelíes mataron a los rehenes que iban a liberar, que los confundieron con miembros de Hamas, ¿no? Entonces la pregunta es la fuerza como dé lugar, la salida para liberar a los rehenes, o la salida más directa y para llegar a todos los rehenes es algún tipo de acuerdo con Hamas para que esto de una vez y por todas termine, por lo menos esa parte de la guerra. Da la impresión que que no avanza, ¿no?, la posibilidad de un cese al fuego. Y yo les hablaba de la presión política que está teniendo el primer ministro Netanyahu. El anuncio, Gantz, que es un opositor en Israel, pero que estuvo como parte o fue miembro del gabinete de guerra, iba a hacer el anuncio el sábado, cuando se da la noticia de la liberación, que fue un shock para Israel, de estos 4 rehenes, entre ellas Noah, ¿no?, con esta imagen que ha dado la vuelta al mundo, y como les decía, quizás la cara del tema del secuestro en Israel. Este ministro del gabinete de guerra, el ministro sin cartera, ¿no?, decidió demorar su decisión de apartarse de ese ministro de ese gabinete de guerra, y dio el anuncio el domingo. Y lo que está haciendo es decirle al primer ministro, como no ve una salida de lo que algún momento será el después de la guerra, le pidió elecciones anticipadas. לצערי, נתניהו מונע מאיתנו להתקדם לניצחון האמיתי שהוא ההצדקה למחיר הכואב והמתמשך. לכן, אנחנו עוזבים היום את ממשלת החירום. בלב כבד, אך בלב שלם. החלטות אסטרטגיות גורליות נתקלות בהססנות ודחיינות משיקולים פוליטיים. בכנות,
להיכנס לממשלה הייתה החלטה פשוטה. לצאת כשחטופינו במנהרות החמאס, כשתושבי הצפון הרחק מבתיהם, ואלפי לוחמים בחזית, זו החלטה מורכבת ומייסרת. אני קורא לנתניהו, קבע תאריך בחירות מוסכם. אל תיתן לעם שלנו להיקרע. Bueno, esta es la decisión de este ministro que forma parte de un gabinete de guerra, su nombre es Benny Gantz, que presenta su renuncia porque ve que se está cometiendo mucho genocidio y hay un gabinete que está formado por el extremo. No es la parte del centro y todo extremo es mal, tanto de un lado y de otro. Netanyahu trajo todos estos partidos de la extrema derecha que se niegan a conversar y aplican la fuerza. Yo tengo la fuerza y arraso. Y esto es sumamente grave. Chile, poder, y ahí al frente gente humilde que vimos en el video, señoras de edad, niños, que estoy jugando con mi amiguita en Irak y estoy aquí y me bombardearon y vi cómo morían gente. Y estos niños tienen el derecho de crecer en paz, con tranquilidad, que vayan a su escuela, que se preparen para el futuro. Y la única preparación es el reconocimiento del derecho a nunca. Yo reconozco el derecho de Israel de existir como país, como pueblo, y Israel reconoce el derecho del pueblo palestino de tener su Estado. Vamos a ir a otro detalle de hablar sobre la renuncia y su implicación en ese gabinete, que hay un comité de guerra y este señor, lo vimos con su discurso que acaba de decir, vamos a una elección y renuncia al gabinete de guerra. Vamos a ver qué implica la renuncia de este ministro. Vamos con el próximo video. Pese a que un fin de la guerra en la Franja de Gaza no parece cercano, hay fuertes críticas al ejecutivo de Benjamin Netanyahu por su falta de claridad en los planes de posguerra en el enclave palestino. Justamente esto motivó la renuncia del miembro del gabinete de guerra Benny Gantz, el único centrista en el órgano. Para analizar el panorama para el gobierno de Israel conectamos con Alberto García Watson. Él es analista internacional y especialista en Oriente Medio. Bienvenido a France 24. En principio le pregunto, Gantz era el único centrista en el gabinete de guerra y en el gobierno de coalición israelí. Por ahora esta dimisión no provoca una caída del gobierno, pero ¿qué consecuencias trae esta renuncia? Bueno, definitivamente no provoca una gran crisis de gobierno porque en este momento Benjamin Netanyahu tiene la Knesset, que es el Parlamento israelí, 64 de 120 escaños y mantiene la mayoría para poder seguir gobernando. Pero la credibilidad de su gabinete es lo que puede estar siendo debilitado con la salida no solamente de Benny Gantz, que como bien has comentado es el líder, se puede decir, político más moderado de todo el gabinete en este momento en Israel. Lo que definitivamente preocupa es que se vaya a inclinar Benjamin Netanyahu más hacia los sectores más ultranacionalistas u ultraortodoxos de su gabinete y que definitivamente esto pueda provocar el que la política que en este momento estaba con la guerra se radicalice más y podamos ver incluso más víctimas civiles cayendo como consecuencia de este conflicto en Gaza. Bueno, el gabinete de guerra, como lo sabemos, se creó tras el ataque de Hamás del 7 de octubre. ¿Qué tanta cohesión alcanzó a existir entre Netanyahu y Gantz? ¿O fue una falsa unidad para mostrarle al mundo? Definitivamente lo que precisaba Benjamin Netanyahu era la presencia de una voz moderada dentro de su gabinete de guerra y como jefe del ejército en el pasado, entre 2020 y 2022, también había sido jefe del ejército y involucrado en el Ministerio de la Defensa, había mantenido una posición férrea en lo militar, pero como digo, Benny Gantz es más militar
que político y ha dejado a los políticos realmente realizar su trabajo cuando él realizaba el trabajo que le encomendaba obviamente el ejército, pero siempre manteniendo una posición bastante moderada y en este sentido los planes de posguerra eran lo que le estaba preocupando más y por eso la pasada semana le presentó un ultimátum al primer ministro Benjamín Netanyahu para que deliberara en lo que realmente se iba a hacer una vez que terminara la guerra, una vez que definitivamente se alcanzara una paz duradera y permanente, y no fue respondido por parte de Benjamín Netanyahu, y es por ello que presentó su dimisión poco después de la operación que tiene lugar en Nuseirat y que provocó tantísimas víctimas entre la población civil palestina. Y solamente la consecución de 4 liberados israelíes, que, como bien has comentado, contó con la logística, el apoyo y la ayuda de los Estados Unidos, que incluso cedió la plataforma muelle que se construyó hace unos meses para poder tener lugar esta operación militar que podría, como bien has dicho también, involucrar a los Estados Unidos en un delito de complicidad con genocidio. Gantz argumentó en esta renuncia que Netanyahu se interpone en conseguir una verdadera victoria en Gaza. ¿Cuál era el plan o la visión que tenía Gantz sobre el futuro del enclave? Básicamente lo que Benny Gantz pretendía era de manera militar tomar toda la franja de Gaza, ocuparla militarmente, pero acabar básicamente con la presencia de Hamas y liberar a todos los cautivos israelíes en manos de la resistencia palestina. Proyecto, pero cuando inmediatamente hemos visto que Benjamín Netanyahu ha empezado a involucrar a los ministros más radicales de su gobierno en planes de posguerra, en planes de colonizar con asentamientos israelíes en la Franja de Gaza, es donde muchos sectores de la política israelí se han opuesto, y más concretamente Benny Gantz, que es el principal rival político que tienen en el panorama israelí, Benjamín Netanyahu. Por lo tanto, esta salida a tiempo puede provocar primero el que se empuje y se más a Benjamín Netanyahu a convocar elecciones legislativas anticipadas y que las pueda ganar definitivamente Benny Gantz, que tiene el apoyo y la simpatía mayoritaria del pueblo israelí según las últimas encuestas. Le pregunto, con esta salida, ¿de alguna manera podemos esperar que haya mayor claridad sobre lo que el gobierno de Benjamín Netanyahu quiere hacer en la Franja de Gaza al finalizar el conflicto? Eso está por determinar, porque en este momento Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, está nuevamente de visita en Oriente Medio, ha estado en las últimas horas en Israel y supuestamente ha trasladado un plan de paz con 3 puntos, con 3 fases diferentes que supuestamente vienen de parte de Biden, del presidente norteamericano, y al parecer el primer ministro israelí hubiera aceptado este plan de paz. Y claro, le han pasado la pelota a Hamas. Ahora queda por determinar que Hamas también lo apoye para realmente certificar y rubricar una propuesta de paz que ayer en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue aprobado como resolución. Pero si esto tiene lugar, vamos a ver una crisis de gobierno, porque los sectores más radicales y ultraortodoxos y extremistas del gobierno del gabinete de Netanyahu se oponen por completo a un proceso de paz en este momento, mientras no sea aniquilada por completo la resistencia palestina y más concretamente Hamas. Justamente le pregunto, usted lo está mencionando, el papel de los ultraortodoxos. Con esta salida de Benny Gantz, que era la figura centrista, ¿ganan peso los ultraortodoxos? Ya sabemos, por ejemplo, que Itamar Ben-Gvir ya pidió un cupo en el gabinete de guerra. Efectivamente, el ministro Ben-Gvir es tal vez el más radical del gabinete de Netanyahu y ha pedido ser miembro del gabinete de guerra, lo que podría complicar incluso más la situación, porque este hombre pretende que haya una guerra total, una guerra sin límites, y que posteriormente a la guerra se establezcan asentamientos israelíes en la Franja de Gaza,
una vez que se acabe con toda presencia palestina en la franja. Incluso han llegado a decir que hay suficientes países árabes para acoger a la población palestina y que ese es territorio israelí, que por lo tanto eso choca con la política que francamente Israel ha tenido en los últimos años y podría dificultar incluso más la labor de gobierno de Benjamin Netanyahu al tener que depender de estos ministros, no solamente de Ben-Gvir, también de Smotrich, a la hora de poder tomar decisiones, que es uno de los puntos por los cuales también Benny Gantz ha dimitido, porque la política que involucraban estos grupos radicales interferían en la toma de decisiones estratégicas. Grave, muy grave. Estos grupos de la extrema, sale alguien moderado que pide cordura, tranquilidad, no sigamos, vamos a una tregua que la pide por fin el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y manda a su ministro del Exterior hacia el Medio Oriente con el apoyo de otros países árabes que tienen una estrecha relación con Estados Unidos, como Arabia Saudita y Qatar. Entra que no queremos más muerte, no podemos arrasar con el pueblo palestino que vive en Gaza y después nos vamos a mudar a Cisjordania y hacer lo mismo, bajo el argumento que aquí hay 20 países árabes, que los árabes se encarguen de los palestinos, porque los palestinos son árabes. Pueden ser muy árabes, podemos ser muy latinos, pero nos quedamos en Venezuela, no por el hecho de que nos van a quitar a Venezuela porque tenemos hermanos en Colombia, entonces sacamos a todo el pueblo de Venezuela y lo mandamos a Colombia. Este es el argumento que hace siempre la extrema derecha en Israel, y lo vengo escuchando desde hace 20, 30 años. Jordania y el pueblo palestino son la misma, tienen muchas familias en común, muchos antecedentes en común, que se vayan de Cisjordania y que nos dejen nuestra Cisjordania para lo israelí. Eso es falso. Si he vivido toda la vida, desde miles de años, no puedo ahora abandonar mi casa para apoyar teorías que están jaladas definitivamente por los medios. Quiero saludar a una hermosa niña que está en sintonía por streaming, que se fue hace 8 años, es una mujer, pero sigue siendo para mí una niña. Es mi hija Ana Rosa, que está en sintonía con nosotros en el programa. Toneladas de bendiciones, y es un placer tenerla en el programa. Bueno, seguimos trabajando en el próximo documental sobre un tema que se viene planteando, una tregua. Ya basta de muerte, basta de arrasar, porque aquí no es que estamos llevando solamente muerte, estamos dejando el país, dejando a Gaza sin infraestructura, sin hospitales, sin carreteras, sin edificios, más muertes de niños, que son los que están pagando el precio de esta guerra. Biden, con el apoyo de otros países, dentro de ellos Qatar y Arabia Saudita, se está moviendo, y Hamas, que siempre decía que Hamas se negaba a conversar a una tregua, hoy sí, definitivamente acepta la tregua, y vamos a ver si por fin esa tregua se logra esa tregua y podemos volver otra vez a pensar en fronteras bien definidas, como es la Franja de Gaza, la Autoridad Palestina, y bueno, que venga Mahmoud Abbas a ser el presidente, no importa dónde haya, el presidente de Palestina, y jamás, si gana las elecciones, tendrá su primer ministro en esta franja. Pero el objetivo es vivir en paz. Vamos con este interesante documental. Adelante. El resultado de la votación es el siguiente: 14 votos a favor, 0 votos en contra, 1 abstención. El proyecto de resolución ha sido aprobado. El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una resolución sobre un cese al fuego entre Israel y Hamas.
Y según la agencia Reuters, Hamás aceptó los términos de ese texto y está lista para negociar su implementación. Bienvenido. Se trata de un plan en 3 fases. La primera es un cese al fuego inmediato, liberación de rehenes y prisioneros palestinos y retirada de tropas de áreas pobladas en la franja. La fase 2 es un cese permanente, o sería un cese permanente de hostilidades, liberación de todos los rehenes aún en la franja de Gaza y la retirada completa de las fuerzas israelíes. Y la fase 3, un plan de reconstrucción para Gaza. Vamos a hablar de todo esto con Maya Siminovich, periodista, nuestra colega desde Tel Aviv, y Francisco Carrión, periodista, trabajó como corresponsal en el Cairo, Egipto. Francisco, ayer se aprobó y hoy parece, como decíamos, que Hamás acepta los términos. ¿Qué la hace a la organización dar este paso ahora? Bueno, yo creo que habría que tener enorme cautela viendo lo que ha sucedido en estos 8 meses, ¿no?, que se acaba de cumplir ahora del conflicto y de la operación militar israelí. Recordemos que es la 4ª resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que ninguna de las anteriores pidiendo el alto el fuego ha sido implementada y que Hamás ya aceptó en mayo, hace justo un mes, una propuesta de alto el fuego que en principio tenía el visto bueno israelí y de la que finalmente Israel reculó y se retiró, ¿no?, que es lo que estamos también viendo en estas últimas semanas, desde que Joe Biden presentó y anunció desde Washington esa propuesta en nombre de Israel, que comprendería 3 fases, una primera de 6 semanas. Lo que hemos visto por parte del gobierno israelí es que hay tensiones internas que impiden que asuman como propia esa propuesta, y lo que Hamás ha hecho hoy con ese comunicado es lo que ya hizo hace un mes. Acepta iniciar esas negociaciones, reanudar esas negociaciones indirectas a través de la mediación egipcia y catarí, y está abierto a volver a hablar de un alto el fuego. Y en las negociaciones sobre el borrador, varios países, Rusia entre ellos, dijeron que no tenían claro el apoyo de Israel a la propuesta supuestamente israelí. Por eso mencionabas las divisiones internas en el gobierno israelí. Y la pregunta para Maya, ¿Israel apoya esta resolución? ¿Quién bloquea el avance hacia un cese al fuego? Israel apoya casi tanto como Hamás, diría yo, aunque es con muchísima cautela, porque Hamás efectivamente ha habido un portavoz hoy que ha dicho que aceptan la propuesta, la resolución. Israel no se ha pronunciado oficialmente. Ayer por la noche sí hubo un comunicado, no del embajador de la ONU, sino de una diplomática, pero que repetía más o menos lo que dice Netanyahu todo el tiempo, que es que hasta que no se derrote a Hamás y no vuelvan todos los rehenes y la franja de Gaza no suponga un peligro para los ciudadanos israelíes, no va a haber un alto el fuego. Entonces, lo que parece es que las dos partes siguen diciendo un poco lo mismo al público. Hamás efectivamente ha dicho esto esta mañana y ayer por la noche también dio la bienvenida a la resolución de la ONU, pero en el mismo texto también dijo que iban a continuar la lucha del pueblo palestino en todo su territorio hasta conseguir que la capital sea Jerusalén y el regreso de todos los refugiados. Lo que significa que ninguno de los dos se apea de ninguno de las dos exigencias maximalistas. Pero tal vez se pueda pensar que esto es lo que ellos dicen de cara a su público y que tal vez sí estén negociando de otra manera en privado, pero Israel no se ha pronunciado de ninguna manera esta mañana. Claro, además aclaremos que una cosa es una resolución o declaraciones de las Naciones Unidas, pero eso hace falta plasmarlo en algún tipo de acuerdo vinculante. Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, al menos él dijo que Benjamín Netanyahu está firme detrás de esa propuesta. Hoy además celebró las señales de eventual apoyo de Hamás. Ayer decía que la organización islamista era en realidad el obstáculo. Efectivamente. Da la sensación, a nosotros aquí nos da desde hace mucho tiempo la sensación de que Biden está empujando con un entusiasmo algo que las partes le están agarrando para atrás. Él es el que más quiere y desea y parece incansable y parece que las dos partes enfrentadas no tienen un verdadero interés en parar con esta guerra y de verdad no lo tienen. Eso es verdad. Jamás con seguridad le importa muy poquito a sus civiles y el gobierno israelí, que es
más de derechas que ha habido nunca y con una porción también fanática. Por eso está tan dividido Israel también, porque hay una situación nunca vista aquí, desde ese punto de vista. Y por eso también se prevé que la guerra sea larga todavía. Ojalá lo que ha pasado ayer signifique algo y ojalá de verdad la comunidad internacional sea capaz de presionar. Y ayer Blinken decía que a quien había que presionar, a quien tenían que presionar los árabes era Hamás. Rusia no bloqueó el texto de la resolución porque dijo que los árabes lo apoyaron. Y quiero preguntarle a Francisco, los países árabes, ¿cuáles son sus resortes, el poder de presión que tienen sobre Hamás? Bueno, Andrés, yo quería incluir además algo muy interesante, que me parece interesante, destacable de esa resolución de ayer del Consejo de Seguridad, es que la versión final introduce que hay que presionar tanto a Hamás como a Israel. Es importante porque el primer borrador solo incluía a Hamás y es evidente que Israel no tiene en estos momentos incentivos para aceptar un alto el fuego inmediato, que Hamás, que Netanyahu está cautivo por el ala más ultraderechista de su gobierno, también por sus propios intereses. Acabar con la guerra sería también acabar con él políticamente, tendría que dejar y marcharse, porque sigue además asociándose a nivel de opinión pública como el hombre que llevó a Israel al mayor desastre, a la jornada más violenta, con más muertes de la historia del propio Estado de Israel. Y ese es un legado político que Netanyahu está obsesionado en intentar reparar en estos 8 meses, y por eso esa insistencia de llegar con la guerra hasta el final, a pesar de que es contradictorio con la posibilidad de que regresen a casa con vida los rehenes. Y es lo que está insistiendo Biden y lo que lleva desde hace semanas, ahora aún más con más entusiasmo, porque se acerca el horizonte electoral, esas elecciones presidenciales en los Estados Unidos en los que se juega la reelección, y Gaza es un tema que está afectando a la opinión pública estadounidense, porque la visión que se tiene en Estados Unidos es que la administración Biden ha apoyado demasiado, ha ido demasiado lejos en el apoyo, o parte del electorado demócrata lo considera así, a Israel. Los árabes están intentando influir. Yo he hablado con fuentes conocedoras de la mediación que está llevando a cabo Egipto y Qatar, pero desde hace mucho tiempo lo que han mostrado es una frustración enorme con Estados Unidos, porque no ha ejercido la presión que necesitaba sobre Israel para que moviera ficha a Israel y para que se acercara a ese alto el fuego y a ese final de la guerra. Como recordemos, hay que recordar que Qatar alberga la oficina política de Hamás, el movimiento islamista palestino, a petición de Israel y del propio Estados Unidos. Qatar está haciendo el papel que nadie ha querido hacer en la región, que es albergar al grupo y que se mantengan los canales abiertos en una negociación como esta, indirecta. Las negociaciones, recordemos, se han llevado a cabo en Doha, pero también en el Cairo y también en otros lugares de Europa. Se está intentando ejercer presión sobre Hamás para que acepte un alto el fuego, pero es cierto que, por otro lado, el plan de Israel no es claro, no hay un plan para el día después. La resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas introduce además un dato muy revelador, y es que el texto pide y hace un rechazo inequívoco a todo intento de modificación territorial o geográfica en Gaza, es decir, rechaza cualquier tipo de plan que pueda existir por parte del gobierno israelí, al menos existe del ala más ultraderechista del gobierno, para la ocupación y para la instalación de asentamientos ilegales en Gaza. La sensación que dan los países árabes es que están intentando ejercer una presión sobre Hamás para que vuelva a la mesa de negociaciones, para que sea más flexible en ese futuro que muchos ven como una Gaza administrada por la autoridad palestina, una autoridad palestina reformada, que sea capaz además de albergar la diversidad política de los palestinos. Pero lo que consideran, y lo dicen además como reproche abierto a Estados Unidos, es que Estados Unidos, la administración Biden, no ha hecho su papel a la hora de ejercer presión sobre Israel para que la otra parte también se siente y de alguna manera busquen un punto intermedio entre las exigencias de ambos, que son absolutamente maximalistas. Dejaste algunos puntos, pero alguno con el que me quiero quedar para ir con Maya es, por ejemplo, esa exigencia de que no puede haber modificaciones territoriales. Puntos como ese pueden, por supuesto, Maya,
tener o generar problemas internos o ser uno de las cuestiones que generen problemas internos en el gabinete. Por ejemplo, los ministros de la ultraderecha se habían opuesto a cualquier solución o cualquier cese al fuego que no fuera la desaparición o que no contemplara la desaparición completa de Hamás, y ahora hablamos, si esto se implementa, de un cese al fuego permanente, retiro total, etcétera. ¿Cómo se toma, cómo puede influir eso en la discusión en el gobierno israelí? Eso es lo difícil de entender para los que no estamos dentro del gabinete. Parece que nada es transparente, no lo era antes, cuando estaba Gantz y que procuraba que hubiera cierta transparencia. Ahora será menos todavía, porque Netanyahu volverá, ahora que Gantz no está en el gabinete de guerra, a hacer las cosas como las hacía antes, que es no comunicando tanto. Él tiene efectivamente a estos dos ministros de la extrema derecha mesiánica, Ben Gvir y Smotrich, con los que no comparte muchísimas informaciones de seguridad, o casi todas. Y ellos, ahora que Gantz se ha ido, están presionando para entrar en el gabinete de guerra. Quiere decir que hay tantísimas cosas que no podemos pretender saber y ni siquiera realmente analizar y ponderar, porque lo que parece es que dentro de una ideología fanática, que es la reocupación de Gaza y que todo el territorio sea de nuevo, o sea, judío, que es muy parecida a la idea fundamentalista de Hamás de hacer exactamente lo contrario, que ninguna de las dos partes se apean de esto. La diferencia es que Hamás es el único gobierno de Gaza, por muy terrorista que sea. Se está tratando de negociar con él y todas las naciones se refieren a Hamás como un poder legítimo. Y en Israel hay una porción del gobierno, están en el gobierno y tienen un enorme poder, y sin ellos de los 72 que tiene Netanyahu. Entonces puede pasar casi cualquier cosa, como pasan en estos gobiernos de coalición, ¿no? Que cuando es un partido muy pequeño y muy férreo y muy aferrado a sus ideas, consiguen cosas, como están consiguiendo que los ultraortodoxos pues no sirvan en el ejército, que es una pelea nacional realmente sangrante en estos momentos de guerra, tras 8 meses de combate, donde todo el mundo ha dejado sus casas, sus trabajos y tal, y han ido a combatir, porque de esto se trata en este país. Y entonces hay una porción importante de ultraortodoxos que no lo hacen y están luchando en el gobierno para seguir no haciéndolo. Entonces la división es nacional y es internacional, y la reocupación de Gaza ocupa un lugar muy, muy simbólico, pero bastante minoritario. Eso habría que también recordarlo. Francisco, quiero volver a ver si tenés más detalles sobre algo que mencionaste. Se sabe que Estados Unidos es el aliado de Israel, los árabes se ocupan de Hamás. ¿Cómo es la dinámica, los hilos diplomáticos entre Estados Unidos y los árabes? Ya habías dicho que no es buena la relación, pero ¿hay vías de comunicación estables y fluidas, o también está amenazada ese ida y vuelta diplomático entre esas dos partes? Bueno, yo creo que las relaciones son buenas, los canales están completamente abiertos, ¿no? Yo he estado varias veces en estos meses en Doha, en Qatar. Las visitas por ejemplo, del jefe de la CIA a Doha son permanentes, los canales están abiertos. Qatar, que es el que está haciendo de mediador con Hamás, porque tiene la oficina política del movimiento palestino allí, es el que está intentando hacer el canal de comunicación entre Hamás y Estados Unidos. También está Turquía, por otro lado, fuera de esa órbita árabe. Y luego también se está hablando de que la posible solución venga acompañada de otra serie de incentivos para Israel, que sería el reconocimiento recíproco con Arabia Saudí, pero también con otros países árabes, para intentar poner fin a un conflicto que tiene 76 años de historia, que se ha radicalizado, que ha radicalizado a los actores a uno y a otro lado. Y por eso ahí también está la diplomacia occidental intentando recuperar la solución de los dos estados, a pesar de que la realidad de facto sobre el terreno sea enormemente compleja y que esa solución sea poco factible y poco viable en estos momentos, cuando en Cisjordania hay más de 800.000 colonos israelíes, hay ataques diarios a la población palestina por parte de esos colonos, y está también el encaje que podría tener Hamás, porque hay que ser absolutamente pragmático en todo esto, ¿no? Uno puede intentar destruir a Hamás,
sus capacidades, destruir el ala militar, destruir el gobierno de Hamás en Gaza, pero Hamás sigue disfrutando de una base popular de apoyo. Además, es una ideología que no se puede erradicar. Yo hablaba hace poco con un antiguo ministro israelí y él me decía que es absolutamente ingenuo querer vender la victoria total sobre Hamás. Hamás va a seguir estando ahí, porque además Hamás fue creada en los 80 y ha sido de alguna manera incentivada por la propia clase política israelí para socavar la Autoridad Nacional Palestina. Y creo que hay que ser enormemente pragmáticos, pero también realistas con una situación enormemente compleja, y que esto podría ser, y algunos esperan que lo sea, un momento decisivo para buscar una solución permanente, definitiva, en la que se involucren también los países árabes, ofreciendo el reconocimiento a Israel, pero con la contrapartida de que Israel por fin delimite sus fronteras y se cree una solución de los dos estados, con Cisjordania y Gaza conectadas de alguna manera a través de un corredor que haga que pueda ser un estado factible y que pueda tener futuro. Yo creo que además la comunidad internacional ha ido virando su posición hacia Israel desde el inicio del 7 de octubre, con ese ataque brutal de Hamás, a la situación en la que nos encontramos hoy. El sábado vimos una operación de rescate de 4 rehenes vivos que se saldó con la muerte de más de 270 palestinos y más de 600 heridos palestinos. Y eso la comunidad internacional, la ONU lo estaba diciendo hoy mismo, es inaceptable. La solución no es una solución militar, es un problema político, es un conflicto político, y se debe llegar a una solución política de entendimiento entre las dos partes en liza. Sí, el tema es tan complejo que cada respuesta de ambos dispara otros 10.000 nuevos temas. Quiero ir por una pregunta más al interior del gabinete, o ya no es el gabinete de guerra. Benny Gantz, que dejó el gabinete de guerra porque pedía un plan para la posguerra, algo que mencionaba también Francisco, pero la pregunta, ¿cuál es el suyo y cuál es el plan, siendo suyo también de una parte de la opinión pública o del espectro político israelí? Sí, Gantz en realidad no ha sido muy claro con respecto a cómo ve él la posguerra, lo que sí no la ve como Netanyahu. Quiere decir que, si bien Gantz ha acusado a Netanyahu todo el tiempo de manejar la guerra y también manejar a Hamás antes de la guerra, manejar el conflicto, que ese es un concepto israelí, que es lo que se ha estado haciendo hasta ahora, es manejando el conflicto con los palestinos, quiere decir, administrándolo, no resolviéndolo, sino dándoles más entrada de trabajo a los gazatíes en Israel, permitiendo que entrase dinero catarí. Era una manera de tener bajo control a Hamás. Esta era la concepción que llaman aquí, que estalló en la cara el 7 de octubre. Gantz no estaba muy alejado de eso tampoco. Es una especie de idea del establishment israelí. Todos los que no están entendiendo que la ocupación o el problema palestino, el conflicto israelo-palestino, es el origen de todos los problemas de este país, hay mucha gente que lo ha ido aparcando. Esto es lo que está pasando con este gobierno y con este establishment, no solamente de Netanyahu y el Likud, sino otros partidos también de centro que no lo ven como el problema principal. Entienden que es un problema, pero no lo entienden como el problema principal. Entonces, dicho esto, Gantz seguramente, a lo mejor tenía ideas muy claras de cómo quería ver a Gaza de posguerra, pero seguro que ha cambiado su opinión en estos 8 meses, como ha cambiado la opinión de tanta gente en tantas cosas, menos los fundamentalistas, que siempre lo han tenido claro. Los demás han estado variando cómo habría que proceder y de qué manera. Entonces, no es tan seguro que Gantz estuviera de acuerdo en este acuerdo, para pactar este acuerdo y que haya un alto el fuego y etcétera, y retirar a las tropas israelíes, pero sí lo dijo en su dimisión. Yo no lo había oído que lo había dicho de manera tan clara antes. Así que todo es súper dinámico. Y como digo, parece que se están agarrando a sus posturas, probablemente porque es una cuestión muy política. La palabra política se ha convertido en Israel ahora en un insulto. Cuando ayer hubo una reunión del ministro Smotrich, de la extrema derecha, tuvo una reunión parlamentaria donde había familiares de los rehenes. Y entonces estuvieron discutiendo, como discuten de manera
muy violenta. Los familiares de los rehenes son muy, muy activos y se presentan a todo tipo de forums para encarar a los políticos y exigirles que hagan algo, porque realmente lo que está pasando es que todos están hablando y nosotros estamos hablando aquí, ellos hablan en la ONU y aquellos hablan en el gabinete y bueno, pues mueren en un día 200 y pico palestinos, todos los días es un absoluto desastre humanitario. Y del alma y de las emociones y no solamente los israelíes, muchos sufren mucho con lo que está pasando aquí. De hecho, hay manifestaciones diarias pidiendo que haya un intercambio de rehenes por prisioneros, pero no a la fuerza. Esto, de hecho, es lo primero que dijeron el Fórum de las Familias de los Secuestrados el sábado pasado en la manifestación, cuando se liberaron a los 4 rehenes vivos. Agradecieron y es protocolario hacerlo y seguramente todos querrían que les devolviesen a sus rehenes vivos y de esa u otra manera, pero dijeron clarísimamente que tiene que ser a través de un alto el fuego o tiene que ser a través de la negociación. Entonces, como digo, Gantz no estaba tan posicionado en ese lugar y ahora está más. O sea que habrá que darle el crédito a la sociedad israelí, que tal vez pueda ir virando hacia otro lado, dentro de un contexto en el que, de nuevo, afuera sabemos lo de los 274 muertos por lo menos en esa operación, si creemos a Hamas, que también es otra question mark muy grande, pero seguro que ha sido algo realmente sangriento y terrible, pero en Israel no se recibe esta información. Hay que buscarla a quien le interese. Y a la gente generalmente no le interesa tanto porque está envuelta en su dolor y en su situación. Y para ambos, y para ir terminando con el programa, los procesos de acercamiento de Israel con algunos de sus vecinos y con países del mundo árabe, que son un requisito, diría yo, para que se pueda dar esa solución hoy, digamos, utópica de los 2 estados, se frenaron cuando no retrocedieron con la guerra, con la brutalidad de la guerra de ambos lados. ¿Cuánto creen que han retrocedido estos procesos? Si están muertos, si se han congelado donde estaban. ¿Cuál es el futuro de este acercamiento? Empezamos por Francisco. Bueno, yo creo que se daba como inminente, ¿no?, antes del 7 de octubre, un acuerdo de reconocimiento de normalización de relaciones que hubiera sido histórico, Arabia Saudí, Israel. Eso ha quedado paralizado. Los acuerdos de Abraham han prevalecido porque los países que lo firmaron han tratado de cualquier manera de intentar mantenerlos, a pesar de que son absolutamente impopulares en su opinión pública. Hablo de los casos sobre todo de Marruecos, donde ha habido grandes protestas en contra de esa normalización de lazos con Israel. El caso de Emiratos Árabes Unidos es diferente y ellos no han tenido problemas por mantenerlos, porque hay además un componente económico detrás de relaciones, además de seguridad, de defensa, que les interesa que prevalezca a pesar de todo. Las sensaciones que se pueden retomar, de hecho, hay ya conversaciones, ¿no?, para que se incluyan en un paquete más amplio que permita, por una parte, que Israel se comprometa al reconocimiento del Estado palestino, al aceptar una autoridad palestina que en estos momentos Netanyahu rechaza, a aceptar que no se puede ocupar o que no se puede volver a ocupar la Franja de Gaza, y en esa oferta entraría ese reconocimiento por parte de los países árabes. Lo único que es verdad que tras 8 meses de guerra y con una guerra en curso es muy complicado, porque además hay una opinión pública árabe que es muy contraria a Israel y que en estos momentos está viviendo un momento muy álgido, porque están llegando imágenes brutales de lo que sucede en Gaza, y porque además da la sensación de que ante el bloqueo informativo que hay de lo que sucede, cuando por fin puedan entrar los periodistas a la Franja de Gaza, la magnitud de la tragedia va a ser mucho mayor y se van a recuperar relatos, testimonios absolutamente atroces. Y recordemos además, estos meses lo único que le ha servido a Israel es para aumentar su aislamiento internacional, su descrédito internacional. Vemos además su actuación, su declaración de guerra contra la ONU, que es absolutamente descabellada. Vemos cómo ponen en cuestión todo el orden mundial, y no creo que en estos momentos ningún país árabe quiera rehacer relaciones con Israel. Estamos viendo además que los históricos que las firmaron hace décadas, Jordania y Egipto, están teniendo serios problemas. Egipto
tiene en estos momentos cerrada la frontera con Gaza, el cruce fronterizo de Rafah, porque no acepta el control israelí a partir de mayo de ese cruce fronterizo e insisten que tiene que hablar con los palestinos y que tiene que coordinar esa frontera con los palestinos y no con los israelíes. Hubo un incidente, un fuego cruzado que mató hace 2 semanas a un soldado egipcio. Es decir, la tensión está aumentando y da además la sensación de que Israel está cada vez más solo, presionado por Biden porque está a la cuenta atrás de las elecciones y porque su actuación en Gaza está bajo la lupa de la justicia internacional. Recordemos, Netanyahu tiene una orden de arresto y se está dilucidando en la Corte Internacional de Justicia si lo que está haciendo Israel es un genocidio en la Franja de Gaza. Y eso contado a una situación, que lo decía Maya muy bien y lo contaba, de absoluto aislamiento interno. La sociedad israelí vive en una absoluta burbuja, parte de ella, y deberían empezar a reconocer que si quieren vivir en un futuro con calma, con seguridad, con paz, también tienen que proporcionar esa paz, esa seguridad a los palestinos y al resto de los árabes. Maya, para terminar con vos brevemente, ¿ves o qué fuerza ves en sectores políticos o de la sociedad en Israel que apunten en otra dirección que la confrontación cada vez más fuerte que vemos desde parte del gobierno? En Israel hay grupos y organizaciones, y sobre todo grupos civiles de israelíes, judíos, árabes, que trabajan juntos, hay partidos mixtos. Hay un entramado social que desde luego es crítico y está en contra de lo que está pasando. Lo que pasa es que yo apuntaría también a una cosa muy importante. Los palestinos han sido abandonados de una manera han sido abandonados por su liderazgo, en primer lugar, y por el resto del mundo. Por eso cuando hablamos, por ejemplo, del papel de Egipto, o Egipto principalmente por su cercanía, o Jordania, o los demás, por eso es lo que da la sensación que esto es un leitmotiv para distraer de otras cuestiones, tal vez nacionales, tal vez porque el conflicto palestino-israelí es catártico, vende noticias, vende armas, porque la sensación de estancamiento y de que aquello no progrese de ninguna de las maneras, no solo por las acciones israelíes, que hay un conflicto claro y es objetivo, sino que también hay todas unas razones circundantes que no mueven hacia que haya ningún futuro mejor para los palestinos, y no se me ocurre nada mejor que efectivamente esta gente está abandonada. O sea, Sinwar, según el Wall Street Journal, ha escrito cartas en código y eso, diciendo a los líderes de Qatar que es necesario el sacrificio de los civiles. Esto lo sabemos, ¿no? Esto lo sabemos, no nos sorprende a nadie. Pero es el problema, que no sorprende a nadie, que pensemos que es así son estas cosas. Entonces, la crítica de la coyuntura de este lugar es súper pertinente. A mí me parece que está magnificada, no por la cantidad de muertes, no por nada, sino porque hay algo en este conflicto que llama al interés internacional, y al interés internacional sobre todo en las narrativas, ¿no? En la posición. Uno es una cosa, uno es otra, y es una cosa muy polarizada. La complejidad de la que estamos hablando no es la que se transmite, no es la que se trasluce. Y de nuevo, la gente está muriendo ahí de una manera abrumadora. No importa tanto, además, que los pueblos entre sí no se amen. Por ejemplo, es verdad, se sabe que los jordanos no están felices con el tratado de paz de israelo-jordano, el pueblo jordano, pero el reino sí. Lo mismo con Egipto, lo mismo con Marruecos. Entonces hay una comprensión de los líderes que sí que conviene estar en buenas relaciones y en buenas condiciones y eso. Pero hay un pueblo que está sufriendo de una manera indecible, principalmente por sus líderes. Y a mí me parece que el mundo peca en no ver que ese es uno de los problemas que hay que atajar, igual que hay que atajar la violencia israelí en Gaza, por ejemplo, en estos últimos 8 meses. Bien, miradas en parte coincidentes, en varias cosas contrapuestas, todas desesperanzadoras. Por lo menos esperemos que el cese al fuego en estas horas o
termine de negociarse y en algún momento lleguemos por lo menos a un cese al fuego temporal. Les agradezco a los dos, a Francisco Carrión y a Maya Siminovich. Gracias por estar. Excelente documental donde pone los puntos donde tiene que convocarlo, aquí hay un genocidio, todos los días se mueren 200 palestinos, los pueblos árabes vecinos, una cosa, y sus gobiernos es otra cosa. Hay tratados de paz entre Jordania y Israel, hay tratados de paz entre Egipto, que firmó Anwar el-Sadat hace mucho tiempo, con Golda, que fue algo muy sorpresivo, porque el problema es, no se trata de resolver el problema entre un país y otro, aquí hay que resolver todos los problemas de los países y llegar a un acuerdo general que incluía Líbano, Siria, Jordania, todos estos países fronterizos que han tenido conflictos con Israel y terminar de delimitar la frontera y reconocer en los derechos mutuos. Queda el problema del pueblo palestino. Lamentablemente el pueblo palestino y su liderazgo han tenido ciertos divorcios en el sentido de que es el que está sufriendo y el mundo hoy en día se está levantando y está diciendo no es posible seguir viendo esto de que todos los días tenemos 200, 300 muertos civiles, niños y eso, y nosotros sentaditos frente al televisor viendo cómo narran estos hechos. Esto es abdomen, eso es un desastre de una magnitud gigantesca, ver tantas muertes y genocidios. De manera, y hoy también el primer ministro Netanyahu se está llamando, lo están solicitando por crímenes de guerra y él tiene que quedarse recluido en su país y hay otros países donde él no puede ir porque no puede pedir un auto de detención por todos estos crímenes de guerra. La idea no es abrumarlo con cuentos de muertes y de guerra, sino llevarlo a los sitios de los acontecimientos, porque realmente lo que está sucediendo es algo muy triste, muy grave, y ahí se está muriendo gente inocente. Por el hecho de ser humilde y pobre y no tener recursos, no tienen derecho de sufrir esas cantidades. Para tomar un pequeño descanso, vamos con esta hermosa cantante, Makadi Nahas, con un tema hermosísimo, la oscuridad de la cárcel. Y la cárcel que vive ese digno y valiente pueblo palestino de Gaza, rodeado en una franja y bombardeado sin remedio. La oscuridad de la cárcel, ese hermoso tema de Makadi Nahas, una cantante preciosa. Adelante.
إن في صوتك معنا للأسى والاضطهاد. لم أكن يوما أثيما، لم أخن يوما نظاما، لم أكن يوما أثيما، لم أخن يوما نظاما، إنما حب بلادي في فؤادي قد أقام. إنما حب بلادي في فؤادي قد أقام. وتعاهدنا جميعا يوم أقسمنا اليمين، وتعاهدنا جميعا يوم أقسمنا اليمين، لن نخون الأرض يوما، واتخذنا الحب دينا. لن نخون الأرض يوما، واتخذنا الحب دينا. Hermoso el tema, y nos vamos a un video sobre la cereza, la cosecha de la cereza que tiene lugar en el mes de junio en muchas montañas del Líbano, sitios más de 1000 y pico metros de altura, y para atraer a los turistas ellos hacen festival de la cereza, hacen muchas cosas, canto, música, celebrando la cosecha de la cereza. Yo me acuerdo, el fin del año escolar coincide con la cosecha de la cereza, y uno subía a aquellos campos más terrenos donde se montaba un árbol realmente alto y uno brincaba de rama en rama y cosechaba la cereza. Hamana es un pueblo que está en el monte Líbano, en las montañas del Líbano, y ahí fueron los que más producción tienen de cereza, y ya año tras año, en junio, ese festival de la cereza. Vamos a ver de qué se trata. Adelante, por favor. لما نقول حمانة يعني قصة ضيعة إذا طلعت عليها علقت. بتعلق لأن فيها كل شي ووقتك بيمرق بسرعة، وهيك صار معنا. اسم حمانة مشتق من الإله الفينيقي حمون، حمون الذي يفيد حرارة الشمس. كانت عبر التاريخ عامل أساسي باستقطاب السياحة على لبنان وتحديداً على حمانة. هي من أمهات بلدات الاصطياد
من مطلع القرن العشرين لتاريخ اليوم. حمانة فيها سياحة ليلية، فيها سياحة دينية، عندنا 11 كنيسة وجامع، فيها سياحة بيئية. من ضمن السياحة البيئية عندنا البيرد ووتشنج. كرز بحمانة اشتهر على 4 أنواع. عنده خمري، عنده قلب الطير، عنده مزيح، وعنده تليانة. ودوقي شو معناته؟ في كرز في حموضة وفي كرز في حلا. الحلا قوام بيتعطل، الحموضة هي اللي بتضاين على مدة طويلة، وكل وحدة لها طعمة، بدكم تذوقوا كل طعماتهم. فرج هون، فرج هون، فرج. هودي 5 كيلو كرز هولي بهيدا العمد لحاله. كرز حمانة تميز بجودته وبنوعيته، وخصوصا انه الجو الملائم كان متاح له. عطوه هيدي القرشه يلي نحن هلا بنشبهها لقرشه الخيار، وصاروا يصنعوها بعده طرق. يعني يعملوا منها المربى، الليكر، السيرو، وهيك صارت معروفه بكل لبنان. واحلى شيء بحمانة مهرجان الكرز اللي كنا بنحتفل فيه، هالسنة كمان هودي الكرزات من جنيناتنا من حمانة بنشيل منهم البذرة وعم نعملهم هالسنة مربى الكرز يلي السنة الماضية عملناه وهالسنة بنحط له المادة السحرية تبع حمانة وعم بيكون أطيب مربى. العراق بدرس هون في لبنان وحبيت الاجواء بلبنان، وسمعت انه في هون مهرجان للكرز مدينه حمانه، فعجبني كثير الاجواء، وبلد مثقف وحلو ومنيح ويستاهل كل خير. كل حدا من عشاق النشاطات بقلب الطبيعة بيجي على حمانة قادر يكون عم يمشي بحمانة. عندنا كذا مسار من 4 كيلومتر ل 16 كيلومتر. كمان نحن في عنا نشاط كنا من الأوائل اللي بلش فيه بلبنان، هو نشاط كانيونينج أو ننزل على الحبال بقلب شلالات المي وبرك المي بقلب النهر. موسم الكرز بحمانة ناطركن، وإذا ما لحقتوه في كتير قصص غير تعملوها، وفي ضيعة حد حمانة رح نخبركن عنها بالتقارير المقبلة. Interesante las variedades de la cereza, que hay el oscuro, que es muy dulce, y hay uno que es rojito, un poquito más abierto y un poquito más ácido, y ellos aguantan más tiempo. Y lo otro, ellos fabrican licor de cereza, y también hacen mermelada. Le quitan lo de adentro y preparan lo que es la mermelada y invitan y hacen su fiestica el fin de semana para vender su producto. No solamente lo venden como fruta, lo venden como mermelada, lo venden como licor, y en sí crea un ambiente turístico, porque esa es la esencia del Líbano, es un país turístico, montañas, de buen clima, porque cuando uno dice los países árabes, porque el Líbano sin duda forma parte de los países árabes, pero con características geográficas totalmente diferentes. Es un país montañoso, totalmente diferente, por ejemplo, a Arabia Saudita, que es desierto, mucho más caluroso, y en verano, que es ahora de julio a septiembre, mucha gente de los Emiratos Árabes, de Qatar, Arabia Saudita, se viene de pasaje el verano porque es un país más fresco, y hay sitios montañosos como Hammam y muchos más que están a 1000, 1200, 1500 metros
de altura, donde el clima es fresco en comparación con las temperaturas de los países del Golfo, que pueden llegar a 40 y 50 grados en verano. Bueno, quedando en el Líbano, me mudo a la gastronomía, al kibbeh, que es el plato fuerte de la gastronomía libanesa. Nos escapamos un poquito de las guerras y de la dureza de la guerra para ir enfocándonos a un tema que siempre me ha solicitado, la gastronomía árabe. El kibbeh sigue siendo el rey de la gastronomía y de la cocina libanesa, y ahí tiene la receta. Wow, la receta del kibbeh de mi suegra. Adelante, por favor. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un nuevo video en nuestro canal. Bueno, miren, en el día de hoy me encuentro con mi madre haciendo mercado porque vamos a hacer una comida árabe que es el kibbeh. Aquí está mi madre. Entonces vamos a ir a una tienda árabe a comprar el trigo liso, y después ya les muestro cuál es el trigo. Y después vamos a ir a comprar la carne, y les digo cuál es la carne que vamos a comprar y cómo la pedimos. Así que acompáñame en esta buena historia y para que aprendas a hacer esa buena comida. Let's go. Bueno, se compró el trigo, como les dije, trigo número 1, liso, y la carne molida. Esa carne molida hay que escogerla sin tanta grasa y hay que molerla 2 veces. Y ahora vamos a empezar a hacer las cosas. ¿Por كمان؟ أكيد. No llegaron mis zapatos. وملح كمان. Gusta.
Se mata con tu mamá, ¿no? ¿Qué dice? Que yo soy el bebé. Si no me das cariño tú, le toca a mi mamá. أحلى كوب لأبو شادي. أحلى كوب لأبو شادي. روح. Ella está probando ahorita si ya están bien para hacerlo o no. Mira, mira la masa. Ya quedó perfecto. Entonces ahí se echa el relleno y se cierra. Ya. Ella que lo haga, ya yo estoy grabando. Vente, Amelia, خلاص vamos. No filmas eso, no filmas eso. Ya, hola. Qué crudo. Ah, le da asco eso, pero no le da asco comer un salmón crudo. Un atún. No, ni loca. A mí me gusta el kibe frito. A mí también, pero así es delicioso. Bueno, aquí está Lito, que va a hacer la demostración. Mi mamá no sé cómo hace, marica. Pero yo creo que es así. ¡Verdad! A ver. Like. كلمة غسلت دايما اسر صار. نعمل واحد صغير خارج كوب مقلي مثلا خارج العرس. هسه الكوب المقلية بتنعمل صغيرة. الكوب بلبنية بتنعمل كبير. ¿Ya entendiste? Hacen dos tipos de kibbeh. La que hizo primero, que es la grandopa. Y la que hizo ahorita. Pequeña para fritar. Pequeña para fritar. Bravo, mujer. Okay. Yo veré un poco latinas haciendo kibbeh. A ver. El trigo lo consiguen también en tiendas árabes. Sí, yo creo que en Carulla también lo venden, creo.
Bueno, hay otra cosa también. Si ustedes no logran hacer esa formita porque es muy difícil cerrarla en esta forma, entonces muéstrale la otra forma. Se abre igual. La misma forma para que echarlo Lo bien. importante es que quede bien delgadito para que se pueda fritar. Porque después queda crudo. pero se hace una bolita. Hot boga, man. Qué linda. También me gusta, sí. Y así hasta mejor también porque se puede hornear. En el horno. Entonces, si la gente no le gusta frito, la puede hacer en el horno. O en el air fryer así. O en el air fryer. Perfecto. Ya tenemos ambas cosas sirven. Bueno, miren, al día siguiente los quitamos de la bandeja, los ponemos porque ya están congelados, los ponemos en bolsitas. Salieron 40, los dividimos en 5 bolsitas de 8 y se van al congelador, pero ya pues cada vez que vayamos a usarlo sacamos una bolsita y se fritan o se pueden poner en el horno, air fryer, súper chévere. Entonces ya ustedes saben. La versión más light, la que se acerca a nuestras empanadas fritas, porque es un kibbeh frito. La señora lo prepara y coloca el relleno como si fuera cualquier empanada, pero la masa es de kibbeh de trigo con carne, que normalmente es la punta negra, que se prepara, se le quita la grasa. También hay una variedad sabrosa que es el kibbeh gaye, que es el kibbeh crudo, que mucha gente le tiene miedo porque piensa que viene como contaminado por el hecho de que la carne sea cruda. No, en este caso es una atracción. Muchos restaurantes del Líbano tienen la atracción del kibbeh crudo, que preparan bien la carne, hay control sanitario sobre la calidad de la carne y ahí el riesgo de la intoxicación es mínimo. Para mí, el plato del kibbeh gaye, que es el kibbeh que viene con trigo, carne cruda, es un plato, es uno de mis platos favoritos. Quizás en un segmento de la gastronomía nos vamos a traer de nuevo y sin duda recuerda a las mujeres de mi familia, mi madre, a mis hermanas, tías, que durante décadas lo han preparado con mucho amor. Y hablando de mi familia, quiero despedir el programa con un pueblo de donde somos oriundo, que es de Mondrón, donde nos da una visión sobre este pueblo de donde salieron mis padres, mis tíos y emigraron para acá, para Venezuela. Este es un pueblo cristiano por excelencia. Recordemos que hay pueblos musulmanes, cristianos, y ellos han tratado, han luchado de vivir en paz, en armonía y empujar este país hacia la prosperidad. Lamentablemente han habido percances, como el caso de la guerra civil en el año 74, que afortunadamente esto cesó con una reconciliación nacional y el pueblo y el país está tratando de avanzar. Un poco difícil porque siguen facciones, como el caso de Hezbollah en el sur, luchando contra Israel. Irán está detrás, igual que hay otras fuerzas que están detrás de Israel. El Líbano está tratando de preservar sus fronteras y hay siempre un movimiento hacia la paz, que incluye a Hezbollah, muchos otros partidos, y de parar una guerra. Uno de los peligros más graves que tenemos en la actualidad es que haya otro frente de guerra en el Líbano entre Hezbollah y el ejército de Israel, que va a traer calamidades para la región. Recordemos lo que pasó en la guerra
civil en Siria, que lamentablemente dejó el país árabe. Por eso siempre educamos a una palabra que apenas tiene, que es la paz, que es vital para estos países. Y a estos países, estos pueblos de la región, inclusive los pueblos de Israel, ellos están diciendo que dijo la señora en el documental, ya nosotros no queremos saber nada de agresión. Esta gente que nuestro ejército está matando en Gaza son seres humanos y nosotros no estamos de acuerdo con lo que está haciendo el señor Netanyahu. Hay conciencia colectiva y tenemos que apelar a nuestra conciencia. Un ser humano sin humildad, sin ser humanitario y sin conciencia deja mucho que desear. No importa la preparación que tenga, puede ser un cerebrito, puede ser académico, pero este académico y esta preparación espiritual tiene que prepararla con una dosis de humanismo y de humildad y entender si aquella persona no tuvo la suerte de ir a una universidad o que su país es un país subdesarrollado, no terminas de fulminar. Es un ser humano como tú y no ha tenido tu misma suerte. Tenga la paciencia, tenga la compasión, no lo agredas. Primero, en la víspera, y al padre regresa al pueblo de donde salió en 1952 para hacerlo conocer a un pueblo hermoso a 1450 de altura sobre el mar, llamado la cuna del cristianismo en el Líbano. Un cristianismo abierto, no es mezquino, que siempre ha tratado con sus vecinos musulmanes, e inclusive los visitantes son la mayoría de la ciudad de Trípoli, que es la capital del norte, que son musulmanes que van con mucho cariño al pueblo a disfrutar su gastronomía. Este país que uno siempre desea, tanto aquí o allá, donde todos, Venezuela y cualquier mundo, independientemente de nuestras tendencias políticas, es respetar uno al otro. Tanto izquierda, tanto derecha, tanto centro, es un país de democracia donde usted tiene el derecho de decir, yo pienso así. No me venga a apabullar porque pienso, yo respeto como piensas y por favor te agradezco que respeten lo que yo pienso y lo que yo creo. Un abrazo grande para todos ustedes, se aproximan cosas y espero que lo hayamos manejado con mucha calma y recordar que somos hermanos en un país hermoso como este, Venezuela. Un abrazo fuerte y lo espero la próxima semana.
من سفر بعيد لاقونا من غير مواعيد والهوى يقرب كل بعيد يودينا بعيد ويهدينا بعيد وضلينا الهنا بإيدينا بإيدينا ونسم يا نسيم يا نسيم علينا حبايبنا
Siembra TV, más cerca de ti. Siembra TV, más cerca de ti.